en su propio cumpleaños, una hija humilló a la mujer que la trajo al mundo. Lo hizo sonriendo, con la voz segura de quien sabe que todos la escuchan. Dijo, sin temblar, que la única madre que importaba estaba sentada a su lado, y no era la suya. Desde ese instante, el aire del salón se volvió más pesado, y el brillo de las luces doradas dejó de parecer festivo para convertirse en un escenario cruel. Entre mesas adornadas con flores blancas y copas relucientes, la madre permanecía quieta, intentando contener el temblor de sus manos mientras fingía aplaudir. Había pasado media vida sosteniendo a su familia, y ahora la miraba desde lejos, convertida en espectadora de su propio reemplazo. Frente a todos, la joven que alguna vez corrió a esconderse en su falda sostenía el micrófono con una seguridad que solo da la distancia. A su lado, la mujer de sonrisa perfecta y joyas ostentosas, la suegra, la observaba con orgullo, disfrutando de un papel que no le correspondía. Cuando la voz principal pidió silencio, el murmullo se desvaneció. Dijo que la vida le había enseñado a reconocer a las verdaderas madres, las que apoyan, las que no juzgan, las que saben retirarse a tiempo. Sonrió y agregó con falsa ternura: quiero agradecerle a la mujer que me enseñó lo que significa tener una familia de verdad, mi suegra. Los aplausos fueron inmediatos. Una ola de aprobación recorrió la sala mientras la protagonista de la humillación sonreía por instinto, intentando mantener la compostura. Nadie notó que, bajo la mesa, sus dedos se aferraban al borde del mantel para no romperse por dentro. La joven abrazó a la otra mujer y, frente a todos, declaró: esta es la única madre que importa. Hubo un silencio breve, luego un estallido de aplausos. Algunos rieron sin saber por qué, otros bajaron la mirada. El eco del desprecio se mezcló con el tintineo de las copas. En la esquina del salón, la verdadera madre respiraba despacio, buscando una salida invisible entre la multitud. Cada palabra, cada gesto, era una estocada silenciosa que la empujaba un poco más lejos. Entonces, la voz volvió a sonar desde el escenario. Mamá, ya te puedes ir. No hubo risas. Solo un vacío brutal. Ni la orquesta se atrevió a retomar la música. Con movimientos lentos, la mujer se levantó, sostuvo la copa con ambas manos y asintió. Caminó hacia la salida evitando las miradas que la seguían, esas que se llenaban de lástima y vergüenza ajena. Nadie dijo nada. Nadie tuvo el valor de detenerla. A punto de cruzar la puerta, un ruido seco rompió el silencio, una silla arrastrándose con fuerza. La nuera, esposa del hijo menor, se levantó de golpe. Su rostro estaba pálido, pero los ojos ardían con una mezcla de indignación y coraje. Tomó el micrófono de la mesa principal con una firmeza inesperada y, sin mirar a la joven que seguía en el centro, dijo con voz temblorosa: creo que ya fue suficiente. El salón entero se paralizó. Los candelabros parecían inclinarse hacia adelante, atentos. El aire se volvió tan espeso que costaba respirar. La madre, inmóvil, giró apenas para mirarla. No sabía si debía detenerla o dejarla hablar, pero algo en su pecho, una intuición vieja, le ordenó quedarse quieta. La nuera respiró hondo, levantó la mirada y habló con la fuerza de quien ya no soporta callar. Si hoy se trata de decir la verdad, entonces digámosla toda. Nadie se movió. Algunos invitados bajaron las copas, otros se miraron entre sí, conscientes de que algo estaba a punto de explotar. La mujer que había sido apartada sintió un escalofrío recorrerle los brazos, una mezcla de miedo y alivio, como si al fin alguien estuviera dispuesto a romper el silencio que ella misma había protegido durante años. Esa noche, la celebración dejó de ser un cumpleaños y se convirtió en un juicio. Nadie lo sabía aún, pero las palabras que estaban por salir de aquella boca cambiarían para siempre la historia de todos los que estaban allí, especialmente la de quien había aprendido a soportar sin decir una sola palabra. Mucho antes de aquella noche llena de aplausos falsos y risas vacías, existieron años de esfuerzo silencioso que nadie quiso recordar. No hubo luces doradas ni mesas elegantes, solo una mujer despertando antes del amanecer para ganarse el pan y darle un futuro digno a sus hijos. Caminaba con los zapatos desgastados, los dedos entumidos por el frío y la mente llena de planes que no tenían espacio para ella. Trabajaba limpiando oficinas en el centro, cosía uniformes hasta la madrugada y todavía encontraba fuerza para preparar el desayuno con una sonrisa cansada pero sincera.
El hombre con quien compartió los primeros años se marchó un día sin despedirse. Prometió buscar oportunidades, pero lo que buscó fue otra vida. No lo odió. Entendió que el rencor era un lujo para quienes nunca habían pasado hambre. Aprendió a reparar fugas de agua, a arreglar cerraduras, a inventar remedios caseros cuando los hijos enfermaban y el dinero no alcanzaba para un médico. Nunca pidió ayuda, porque sabía que la compasión ajena siempre llega con condiciones. Prefería la soledad a la humillación. Con el tiempo, la hija mayor consiguió una beca que parecía un milagro. Para pagar los pasajes, la madre vendió el anillo de bodas, ese que nunca volvió a mencionar. Fingió haberlo perdido para que la joven partiera sin culpa. Sobre la mesa dejó una nota escrita con su caligrafía temblorosa: haz lo que yo no pude. No te detengas por nadie. Esa frase se convirtió en su orgullo, en su fe y más tarde en la herida que nunca cicatrizó. Los primeros meses de ausencia fueron dulces, llenos de llamadas, cartas y promesas. Con el paso de los años, las palabras se fueron apagando. Al volver de vacaciones, la joven traía una mirada distinta, una forma nueva de hablar, un gesto que ya no le pertenecía. Mostraba fotos con amigos, describía lugares donde todo era limpio y hermoso, y sin darse cuenta comenzó a avergonzarse de lo que antes había llamado hogar. Las paredes humildes, el olor a pan tostado, las cortinas que ella misma había cosido, todo le resultaba demasiado pequeño. Nada de eso borró la ternura con que la madre preparaba su comida favorita. Aunque notaba la distancia, seguía encendiendo el horno, adornando la mesa con el mantel más bonito y repitiendo la misma frase: come, hija, estás muy delgada. Era su manera de retenerla, de convencerla de quedarse un poco más. Y mientras la observaba comer, se permitía creer que aún quedaba algo de la niña que la abrazaba antes de dormir. Sin embargo, en cada regreso, el cariño se hacía más corto, más formal, como si la gratitud se hubiera vuelto un gesto de cortesía. Pasaron los años, y el hijo menor se casó con una mujer sencilla, de corazón noble, que jamás trató a nadie con desprecio. Entre ambas nació un cariño callado, un entendimiento que no necesitaba palabras. Compartían silencios cómodos, tardes de café y confidencias que aliviaban el alma. Esa nuera se convirtió en un refugio discreto, un lazo que le recordaba que no todo estaba perdido. Poco después, la hija se casó con un hombre de familia adinerada. Desde entonces, la distancia se volvió una costumbre. Comenzaron las excusas. Primero, no vengas, mamá, es que no hay espacio. Luego, te cansarías, mejor te mando fotos. Aprendió a entender sin reclamar. Guardaba los regalos que preparaba con sus manos, los envolvía con cuidado y los dejaba sobre una silla vacía, imaginando el día en que podría entregarlos. Pero ese día nunca llegó. En algún punto del camino, la madre se convirtió en una sombra que nadie nombraba. No existía en las reuniones familiares ni en los álbumes de fotos. Mientras la hija posaba en eventos elegantes con su nueva familia política, ella seguía remendando ropa, pagando deudas viejas y agradeciendo por seguir respirando. No necesitaba lujos, solo presencia, una llamada, una palabra que confirmara que todo el sacrificio había valido la pena. Cada noche, antes de dormir, se sentaba frente a la ventana y miraba las luces lejanas de la ciudad. Pensaba en la niña que le pedía canciones para poder dormir, en las veces que caminó bajo la lluvia para recogerla en la escuela, en los días en que la pobreza no dolía tanto porque el amor era suficiente. Algún día me lo agradecerá, se repetía como un rezo que le daba fuerza para seguir. Pero la gratitud nunca llegó, y el silencio se convirtió en la única respuesta. Con el tiempo, entendió que la pobreza no siempre se mide en dinero, sino en la falta de memoria de quienes olvidan de dónde vienen. Aún así, dentro de su pecho quedaba una calma que nada podía destruir. Esa serenidad no venía del orgullo, sino de la certeza de haber hecho lo correcto. Jamás buscó venganza, porque sabía que la vida tiene su propio modo de ajustar cuentas. No imaginaba que la justicia llegaría precisamente de quien menos esperaba, la nuera, esa mujer que había aprendido a observar sin hablar y que, en la noche del cumpleaños, decidió romper el silencio con una sola frase capaz de desnudar la verdad. El destino, pensó, tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas. A veces tarda toda una vida, pero llega justo cuando el alma deja de pedirlo. Con el paso de los años,
La distancia entre madre e hija dejó de medirse en kilómetros y comenzó a sentirse en el alma, como un muro invisible que se levantaba entre cada conversación y cada silencio prolongado. La joven, convertida en una mujer elegante y admirada por la sociedad que antes le habría cerrado las puertas, se movía ahora con esa seguridad superficial que nace del dinero ajeno, repitiendo frases aprendidas, adoptando gestos prestados, y sonriendo solo cuando alguien la observaba. En aquel nuevo mundo de apariencias, la figura materna se volvió un recuerdo incómodo, un eco que prefería silenciar antes de que alguien le recordara de dónde venía. Poco a poco comenzó a reescribir su historia, dejando fuera los capítulos donde el sacrificio tenía rostro y nombre. Cuando alguien preguntaba por su origen, respondía con evasivas, diciendo que su infancia fue difícil, pero que tuvo suerte de encontrar gente que la ayudó. En esas palabras cabía todo su desprecio disimulado. La mujer que la crió, que la sostuvo cuando no había nada más que esperanza, se transformó en un secreto que debía ocultar para no manchar su nuevo apellido. Una tarde, durante una comida organizada por la familia de su esposo, la madre fue invitada casi por compromiso. Llevó un pastel casero, el mismo que horneaba cada año desde que su hija era niña, con aroma a vainilla y azúcar quemada, esa mezcla que siempre había significado hogar. Lo colocó en el centro de la mesa, orgullosa de haber podido ofrecer algo propio. La suegra, rodeada de invitados que reían con discreción, observó el pastel y sonrió con frialdad antes de decir que prefería los postres finos, los de repostería francesa. Nadie respondió. Solo un silencio breve y cortante que terminó en risas educadas. La madre se unió a esa risa sin alma, porque comprendió que en ese entorno, callar era la única manera de conservar un poco de dignidad. Desde aquel día, entendió que su presencia generaba incomodidad. No por lo que hacía ni por lo que decía, sino por lo que representaba, el recordatorio de un pasado que su hija quería enterrar. Decidió alejarse sin reclamos, convencida de que el amor también podía demostrarse dejando espacio. Esperaba que el tiempo hiciera su parte, que la distancia no se convirtiera en olvido, que la memoria de los años compartidos fuera más fuerte que la vergüenza ajena. Pero la memoria, cuando no se alimenta, termina por apagarse. El hijo menor seguía buscando maneras de mantener unida a la familia, organizando comidas, inventando pretextos para reunirlos. Sin embargo, la hermana siempre encontraba un motivo para no asistir: viajes, compromisos, reuniones imposibles de posponer. En realidad, lo que no podía posponer era la imagen que había construido. Cada ausencia era una forma de reafirmar su nueva identidad, una mujer que ya no pertenecía a donde nació. Con el tiempo, hasta las fotografías familiares comenzaron a borrarse de los marcos, en su lugar aparecieron retratos nuevos, con rostros sonrientes y decoraciones elegantes que no contaban ninguna verdad. La madre se enteraba de esos cambios por rumores, por comentarios lanzados al aire por conocidos que creían hacerle un favor. Escuchaba que su hija hablaba de ella con condescendencia, que decía que era una mujer buena, aunque sin educación. Nunca discutía. Contestaba con un suspiro y la misma frase que repetía desde hacía años: si ella está bien, con eso basta. Pero detrás de esa calma aparente se escondía la tristeza de quien se da cuenta de que su lugar en el mundo ha sido ocupado por otra. Un día recibió una invitación dorada con letras elegantes y su nombre escrito con una caligrafía que no era la de su hija. Al verla, el corazón le dio un vuelco. Creyó que, después de tanto silencio, la vida le ofrecía una reconciliación. Pensó que aquel cumpleaños número 30 sería el momento para abrazarse, para sanar todo lo no dicho. Pasó la noche planchando su vestido más bonito, uno sencillo color marfil, el mismo que había usado en la boda de su hijo menor. No durmió, porque el sueño no cabe donde habita la esperanza. Al amanecer, preparó un pequeño obsequio, un colgante de plata con la frase «Siempre estaré contigo», sin sospechar que ese regalo se convertiría en símbolo de su última ilusión. Al llegar al hotel donde se celebraba la fiesta, sintió que entraba en otro mundo. Los autos estacionados brillaban bajo las luces, los invitados vestían con ropa costosa, los meseros se movían como si ejecutaran una coreografía. Caminó despacio, tratando de no parecer fuera de lugar, saludando con una sonrisa tímida que nadie correspondió. La suegra, impecable como siempre, la observó desde la distancia con una expresión imposible de descifrar, mezcla de triunfo y desdén. Aún así, la madre se mantuvo firme, respirando hondo,
dispuesta a soportar cualquier incomodidad si eso significaba ver a su hija feliz. Durante la primera hora, nadie se acercó a su mesa. Los meseros pasaban frente a ella sin ofrecerle nada, los grupos conversaban sobre viajes, negocios y nombres que no conocía. Escuchaba su nombre mencionado apenas en susurros, siempre seguido de comentarios incómodos. Cada palabra, cada risa, cada mirada, era un recordatorio de que estaba allí por cortesía, no por amor. Aún así, permaneció erguida, con la cabeza en alto, porque el orgullo no se mide en dinero, sino en la capacidad de no permitir que nadie te vea romperte. Observaba a su hija en el escenario, vestida de blanco, radiante bajo las luces, rodeada de gente que la aplaudía sin conocerla. Y mientras la veía alzar la copa para brindar, entendió que el ciclo había terminado, que el sacrificio de toda una vida se había convertido en una historia que nadie contaba. No imaginaba que esa misma noche, el destino le devolvería la voz que le habían arrebatado, ni que la verdad, disfrazada de justicia, llegaría desde una garganta inesperada, lista para romper el silencio y poner fin a tantos años de humillación. El brillo de los candelabros reflejaba en las copas una luz dorada que parecía cubrir de perfección todo lo que, en realidad, estaba podrido por dentro. Entre risas forzadas y comentarios superficiales, la anfitriona se levantó con la lentitud medida de quien sabe que todos los ojos la observan. Sostenía una copa de vino con elegancia calculada, la misma que había aprendido en los años en que la apariencia se volvió su religión. Pidió silencio con un gesto leve, y el murmullo del salón se apagó hasta dejar solo el eco de los pasos de los meseros que se retiraban discretamente. Las primeras palabras salieron suaves, moduladas, envueltas en esa dulzura artificial que usa la gente acostumbrada a manipular sin levantar la voz. Dijo que aquella noche no se trataba de ella, sino de la familia, de los lazos que se eligen, no de los que el destino impone. Explicó que la verdadera lealtad no nace de la sangre, sino del amor que se demuestra con hechos. Las frases resonaron como si fueran sabias, pero en el fondo eran un veneno disfrazado de reflexión. Cada sílaba era una aguja que se clavaba en la memoria de la mujer que le escuchaba desde su mesa, esa que había hecho posible todo lo que ahora su hija negaba con tanto orgullo. Algunos invitados asintieron con sonrisas corteses. Otros aplaudieron, sin notar la crueldad que se escondía en ese discurso aparentemente inofensivo. Las manos de la madre temblaban sobre la mesa, no de rabia, sino de esa mezcla de tristeza y cansancio que solo conocen quienes han dado todo y han sido borrados de la historia. Quiso creer que no era personal, que la muchacha solo hablaba de manera general, pero la siguiente frase eliminó cualquier duda. Hay personas que nos dan la vida, pero también existen aquellas que nos enseñan a vivirla, y esas son las que merecen llamarse familia. El aplauso fue inmediato, ensordecedor, vacío. La mujer alzó la vista y, por un instante, sus ojos se cruzaron con los de su hija. No había afecto, solo distancia. La joven giró el cuerpo hacia su suegra y añadió con una sonrisa impecable: «Gracias a ti aprendí lo que significa tener una verdadera madre». Aquella frase cayó como un golpe que nadie quiso reconocer. La suegra sonrió complacida, fingiendo modestia, mientras el esposo observaba la escena con aire satisfecho. La orquesta, siguiendo la atmósfera, tocó un acorde suave que pretendía ser elegante, pero sonó como una burla. El aire del salón se volvió más pesado. El perfume caro, las flores, las risas, todo parecía mezclarse en una niebla de hipocresía que asfixiaba. Entre los invitados, algunos desviaron la mirada, conscientes de que lo que presenciaban no era un homenaje, sino una ejecución disfrazada de discurso. La madre se mantuvo firme, conteniendo las lágrimas que amenazaban con traicionarla. Recordó los días en que su hija dormía abrazada a su pecho y juró que jamás permitiría que la vergüenza borrara ese amor. Pero la voz que ahora llenaba la sala seguía cortando como un filo. No todos saben retirarse a tiempo, hay quienes insisten en ocupar un lugar que ya no les pertenece y, al hacerlo, solo demuestran que nunca entendieron lo que es el amor. Esa frase encendió murmullos discretos, risas nerviosas, un par de comentarios susurrados que la hija interpretó como aprobación. Continuó con la seguridad de quien se siente invencible, sin notar que la línea entre la elegancia y la crueldad ya había sido cruzada. El amor verdadero no exige, no se impone, se gana con respeto y con lealtad. Su voz sonó fuerte, clara, como si buscara dejar grabadas esas palabras en la memoria de todos, y lo logró,
aunque no de la manera que imaginaba. La madre respiró hondo, se levantó despacio con la intención de irse. No necesitaba escuchar más. Dio unos pasos, pero algo la detuvo, una silla se arrastró con brusquedad. La nuera, desde el fondo del salón, se había puesto de pie. Su rostro mostraba una mezcla de indignación y valor. Caminó hacia adelante con pasos firmes, tomó el micrófono que descansaba sobre la mesa principal y lo sostuvo con ambas manos. Creo que ya fue suficiente, dijo, con una voz temblorosa pero llena de verdad. El silencio que siguió fue total. Ni la música se atrevió a interrumpir. Los invitados giraron lentamente, curiosos, nerviosos, expectantes. La hija intentó sonreír, confundida, sin entender por qué esa mujer, la esposa de su hermano, se atrevía a interrumpir su momento. La suegra apretó los labios, incómoda. El esposo miró alrededor buscando una salida elegante al escándalo que comenzaba a gestarse. Y mientras tanto, la madre se quedó quieta, sin moverse, con el corazón acelerado, temiendo que algo se rompiera y al mismo tiempo deseando que por fin ocurriera. La nuera respiró profundo, levantó el rostro y con una calma que no parecía humana pronunció despacio cada palabra. Si hoy se trata de hablar del valor de la familia, hablemos de la verdad. Porque el amor, cuando se disfraza de apariencia, deja de ser amor y se convierte en vergüenza. Nadie se movió. El silencio era tan denso que hasta el sonido de una respiración se escuchaba. La hija, desconcertada, buscó el apoyo de los suyos, pero nadie la miró. Los candelabros parecían inclinarse sobre la escena, como testigos de algo que estaba a punto de romper el equilibrio falso que sostenía aquella fiesta. Por primera vez en toda la noche, la madre levantó la vista y encontró en los ojos de su nuera la valentía que ella había perdido con los años. Entendió que no hacía falta defenderse, porque alguien más lo haría por ella. No desde el odio, sino desde la justicia que solo nace del amor verdadero. La hija dio un paso atrás, sintiendo que el control escapaba de sus manos. Intentó tomar la palabra, pero la voz no salió. La orquesta permaneció en silencio. Los invitados contenían la respiración. Lo que estaba por decir esa joven no sería una simple respuesta, sino una verdad capaz de destruir años de mentiras y dejar expuesta la falsedad que todos habían aplaudido. Nadie lo sabía aún, pero la noche que había empezado como una celebración estaba a punto de convertirse en un juicio. Y esta vez, la palabra final no pertenecería a quien se creía dueña del escenario, sino a la voz que había esperado demasiado tiempo para hablar. Un silencio espeso cubrió el salón, una calma que no era paz sino contención, como si todos esperaran el sonido de una explosión que aún no había llegado. La joven que sostenía el micrófono respiró profundo, observó a cada persona sentada frente a ella y, cuando habló, su voz salió clara, templada por una mezcla de miedo y determinación. Dices que el amor se gana, pero el tuyo se construyó sobre la vergüenza, comenzó sin levantar el tono, dejando que el aire hiciera eco entre las mesas. Hablas de lealtad, pero olvidaste quién fue leal cuando no tenías nada, cuando tu casa se caía a pedazos y solo quedaban las manos de tu madre para sostenerte. Nadie se atrevió a moverse. Las copas permanecían intactas, las miradas se cruzaban con nerviosismo, y la anfitriona, todavía de pie junto a la suegra, intentó mantener su sonrisa congelada. Yo escuché esa historia, continuó la nuera, la escuché de la mujer que tú humillas hoy. Ella me contó cómo trabajaba limpiando oficinas y cosiendo uniformes hasta que amanecía, cómo escondía el cansancio para que tú no lo notaras, y cómo vendió el anillo de bodas para pagar tus pasajes. Fingió haberlo perdido porque no quería que sintieras culpa. Y mientras tú dormías soñando con una vida mejor, ella soñaba con verte feliz, aunque eso significara quedarse sola. Los murmullos comenzaron a expandirse como un rumor que se niega a morir. Algunos invitados bajaron la cabeza, otros se removieron en sus asientos tratando de escapar de la vergüenza colectiva. La hija abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. El temblor en sus labios era más visible que el maquillaje que intentaba ocultarlo. Su suegra la observó sin intervenir, sabiendo que cualquier gesto empeoraría lo inevitable. Tu madre no pidió reconocimiento, prosiguió la nuera, solo presencia. Esperaba una llamada, un abrazo, una invitación que nunca llegó. Guardó los regalos que preparaba para ti y los dejaba sobre una silla, imaginando que algún día vendrías a recogerlos.
Nunca hablaba mal de ti. Decía que estabas ocupada, que estabas construyendo tu futuro, y que algún día entenderías. Pero tú elegiste el silencio, y ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. La tensión se volvió insoportable. Los candelabros vibraban con la mínima corriente de aire, las luces parecían demasiado fuertes, y la orquesta, detenida en su rincón, esperaba una señal para retomar la música que nadie quería escuchar. La madre, aún sentada en la última mesa, mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo. No lloraba, no temblaba. Solo observaba con esa calma que nace cuando ya no queda nada por perder. La nuera se acercó un paso más al centro. Te llenaste de orgullo, dijiste que habías aprendido lo que era una verdadera familia, pero te olvidaste de la mujer que te dio la vida. Cambiaste la verdad por la comodidad, el cariño por la apariencia, el respeto por el que dirán. Decías que querías proteger tu nueva imagen, pero lo que realmente protegías era tu vergüenza de dónde vienes. Su tono seguía sereno, sin rabia, sin gritos, solo la certeza de quien no teme decir lo que otros callan. El esposo de la anfitriona bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de los presentes. La suegra apretó la copa con fuerza, consciente de que su protagonismo se desmoronaba. Una de las invitadas se levantó lentamente y salió del salón sin decir palabra. Los demás permanecieron quietos, atados a la escena por una mezcla de morbo y respeto. Hace unos años, continuó la nuera, bajando la voz, ella vino a verme. Me dijo que sentía que te había perdido, pero que, si tú eras feliz, eso bastaba. Recuerdo cómo sostenía entre las manos un colgante de plata con tu nombre grabado. Lo guardó durante meses, esperando el momento de dártelo. Lo trajo esta noche, aunque nunca pensó que tendría que entregártelo así. El silencio se rompió con un suspiro colectivo. Cada invitado sabía que estaba presenciando algo irrepetible. La nuera dio unos pasos hacia la mesa principal y dejó el colgante frente a la anfitriona. El sonido del metal al tocar la superficie de cristal fue como un golpe seco. Esto lo compró con sus ahorros, con el dinero que ganó limpiando los pisos de gente que hoy te aplaude. Lo compró pensando en ti, en tu éxito, en lo mucho que te amaba. Pero tú decidiste borrar su nombre de tu historia, y ahora el destino te lo devuelve para que no lo olvides. Los ojos de la madre se humedecieron, pero no cayó una sola lágrima. Se levantó con movimientos lentos, se acercó al colgante y lo tomó entre los dedos. La luz del salón reflejó el brillo del metal, ese mismo brillo que contrastaba con la opacidad de las miradas ajenas. Dio unos pasos hacia su hija, que seguía inmóvil, paralizada, y habló con una serenidad que atravesó cada rincón del lugar. No te juzgo. No sabría cómo hacerlo. El amor que se entrega sin medida no espera gratitud, pero la dignidad no se arrodilla ante el desprecio. Nadie aplaudió. Nadie respiró. Esa voz suave, sin fuerza aparente, había dicho más que cualquier grito. La madre giró despacio, caminó hacia la salida con el colgante aún en la mano, mientras las miradas la seguían con una mezcla de respeto y culpa. Su paso era lento, pero firme, y cada movimiento parecía borrar las humillaciones acumuladas durante años. En el camino, la nuera se apartó para dejarla pasar. Le sostuvo la mirada apenas un segundo y le susurró algo que nadie más escuchó. La mujer asintió con un gesto leve y continuó hacia la puerta. La música no volvió, los murmullos tampoco. Solo quedó el sonido de sus pasos alejándose, ese eco suave que parecía arrastrar la vergüenza de todos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio se volvió insoportable. La anfitriona se derrumbó sobre la silla, con la mirada perdida, incapaz de sostener el peso de su propio reflejo. Nadie se acercó a consolarla. Su esposo permaneció quieto, la suegra bajó la vista, y los invitados comenzaron a levantarse uno por uno, saliendo sin mirar atrás. Lo que había empezado como una celebración terminó convertido en el escenario donde la verdad se abrió paso sin violencia, sin venganza, con la simple autoridad de la dignidad. Al final, solo quedó el colgante sobre la mesa, testigo mudo de una historia que no necesitó justicia ajena, porque la vida, con su paciencia infinita, se encargó de poner cada cosa en su lugar. El sonido de la puerta cerrándose fue como una campanada final que dejó el aire inmóvil, una vibración que resonó en cada rincón del salón y que ni la música, ni las risas,
ni los aplausos pudieron volver a cubrir. La mujer había salido, pero su ausencia llenaba más espacio que su presencia. El silencio pesaba, y en ese peso se sentía la vergüenza, la culpa y el eco de la verdad que nadie quiso escuchar durante años. Nadie se movía. Los meseros permanecían inmóviles con las bandejas en las manos, los invitados evitaban cruzar miradas, y el aire, cargado de perfume caro y miedo, se volvió casi irrespirable. La anfitriona seguía en su silla con la espalda rígida y la mirada perdida en el vacío, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Las luces doradas que antes la hacían brillar ahora la exponían sin piedad, revelando las grietas de un orgullo que se desmoronaba sin remedio. Sostenía una copa a medio llenar que temblaba entre sus dedos, y cuando el cristal se inclinó, una gota de vino cayó sobre su vestido, manchándolo con un tono oscuro que parecía simbolizar todo lo que acababa de perder. Nadie se atrevió a acercarse. Ni la suegra, que solía apropiarse de cada gesto, ni el esposo, que observaba desde lejos con el rostro tenso y el orgullo hecho trizas. Los invitados comenzaron a levantarse con movimientos lentos, como si temieran hacer ruido. Algunos fingieron recibir llamadas, otros murmuraron excusas vagas mientras buscaban la salida, y los más hipócritas ofrecieron sonrisas forzadas antes de desaparecer entre las sombras del pasillo. El murmullo del escándalo empezaba a extenderse en voz baja, recorriendo el salón como una corriente invisible que arrastraba lo poco que quedaba de dignidad. Los meseros, sin saber qué hacer, recogían platos intactos y copas llenas, moviéndose con cautela para no romper el silencio que había sustituido a la música. La nuera permanecía en el mismo lugar, con la respiración agitada y el micrófono aún entre las manos. No había orgullo en su rostro, sino la calma triste de quien sabe que dijo lo necesario. Observaba el desastre sin disfrutarlo, porque en su interior solo había una certeza: la verdad no siempre libera, a veces destruye, pero aún así debe ser dicha. Giró hacia la puerta por donde la madre se había marchado y sintió una punzada de alivio, sabiendo que al fin esa mujer se alejaba con la frente en alto. El esposo intentó recuperar el control de la situación. Se levantó con torpeza, alzó las manos y pronunció algunas palabras que se perdieron entre el eco del salón. Habló de malentendidos, de emociones exageradas, de temas familiares que no debían tomarse en serio, pero su voz sonaba hueca, sin autoridad. Nadie lo escuchaba. La verdad había hablado y todo lo demás eran restos. Una de las invitadas, visiblemente afectada, se acercó a la nuera y le tocó el brazo con suavidad. No dijo nada, pero en sus ojos había una mezcla de respeto y comprensión. Ese gesto silencioso bastó para confirmar que lo ocurrido no había sido una escena de vergüenza, sino un acto de justicia. La joven asintió, dejó el micrófono sobre la mesa principal y se retiró hacia una esquina, observando con compasión la figura de su cuñada, que parecía más pequeña, más frágil, más real que nunca. Pocos minutos después, la anfitriona se levantó. Sus pasos eran cortos, inseguros, como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. Se acercó a la mesa principal y vio el colgante que aún reposaba ahí, brillando bajo las luces. Lo tomó entre los dedos y lo apretó contra el pecho. Sus labios temblaban, pero no salió palabra alguna. La suegra, al verla, dio un paso adelante, tal vez para consolarla, pero el esposo le impidió moverse. Sabía que cualquier gesto solo empeoraría la herida. Durante un largo instante, la mujer permaneció allí, de pie, con el colgante entre las manos, mientras las lágrimas le nublaban la vista. De repente soltó la copa que aún sostenía y el cristal se estrelló contra el suelo, llenando el salón con un sonido agudo que quebró lo poco que quedaba de compostura. El eco rebotó en las paredes y volvió a morir en silencio. Los invitados que aún no se habían ido se detuvieron en seco, sin saber si aplaudir, consolar o simplemente mirar hacia otro lado. Nadie se movió. La nuera la observó desde lejos, sin rencor. No había triunfo en su expresión, solo un profundo respeto por la mujer ausente que, sin levantar la voz, había dado una lección a todos. Se acercó despacio, la miró con ternura y murmuró: ella no vino a buscar perdón, vino a encontrar paz. Esa frase se perdió entre los murmullos, pero bastó para hacerla cerrar los ojos y soltar un sollozo contenido. El salón empezó a vaciarse. Los músicos guardaron sus instrumentos, los meseros apagaron las luces poco a poco, y las flores, que al inicio parecían símbolo de celebración,
ahora lucían marchitas bajo el resplandor pálido de los focos. Afuera, el viento soplaba con una calma extraña, como si el mundo, ajeno a todo, continuara girando sin detenerse por el drama humano que acababa de consumirse entre esas paredes. La última en marcharse fue la nuera. Miró una vez más la mesa donde había quedado el colgante, lo observó brillar bajo la luz que aún quedaba encendida y sintió que todo había terminado. No era una victoria, tampoco una derrota, era simplemente el equilibrio restablecido por la verdad. Caminó hacia la salida sin mirar atrás, dejando el eco de sus pasos mezclado con el silencio de una noche que ya no pertenecía a nadie. Nada volvió a sonar. Ninguna voz intentó explicar lo ocurrido. La historia había terminado con la fuerza de lo inevitable. Cuando la verdad se pronuncia, no necesita testigos ni aplausos. Porque su sonido basta para derrumbar todo lo falso y dejar en pie solo lo que nunca debió olvidarse. El amanecer llegó con una luz pálida que se filtraba por las cortinas, envolviendo la habitación en una claridad suave y silenciosa. Después de una noche interminable, la mujer seguía despierta, sentada junto a la mesa donde el colgante de plata descansaba abierto, reflejando el brillo tenue del sol. No había dormido ni llorado, simplemente observaba el objeto con una calma que no era paz, sino cansancio. El vestido que había usado la noche anterior seguía colgado en la silla, aún impregnado del perfume de la fiesta y de la tristeza que había dejado atrás. El olor del café recién hecho llenó el aire. Preparó la bebida con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si cada paso formara parte de un ritual para despedirse de algo que ya no le pertenecía. El sonido del líquido cayendo en la taza se mezclaba con los recuerdos que volvían en silencio, las risas de los invitados, el murmullo de las voces, la mirada de su hija. El instante en que comprendió que todo lo que había callado durante años había sido en vano. No sentía rencor. Solo una certeza profunda, la de haber cumplido con todo lo que una madre puede dar antes de desaparecer de la historia de sus hijos. Un auto se detuvo frente a la casa. Los pasos que se escucharon después eran apresurados, torpes, casi desesperados. No necesitó mirar por la ventana para saber quién era. Esperó en silencio, sosteniendo la taza entre las manos. Tocaron una vez, luego otra, con insistencia. Cuando abrió la puerta, vio el rostro de su hija, demacrado, con el maquillaje borrado y los ojos enrojecidos por el llanto. No pronunciaron palabra. Solo se miraron, y en esa mirada se concentraron los años de distancia, de orgullo y de heridas que nunca se habían nombrado. La mujer dio un paso atrás para dejarla pasar. La joven entró despacio, observando cada rincón de la casa con una mezcla de nostalgia y vergüenza. Las paredes conservaban los retratos de la infancia, los colores del tiempo, los olores de las comidas que alguna vez unieron a la familia. Todo estaba igual, como si el pasado se hubiera negado a morir. Se sentó sin preguntar, bajó la cabeza y rompió el silencio con una voz débil. «Perdóname», murmuró. «No quise hacerte daño». La madre la observó sin moverse, con los brazos cruzados sobre el regazo y la expresión serena. «Si quisiste», respondió con calma. «Tal vez no sabías lo que significaba, pero sí lo quisiste. Y está bien. Todos decimos la verdad cuando dejamos de tener miedo». La hija levantó la mirada, confundida por la tranquilidad de esa voz que no juzgaba ni reclamaba. «Solo quería que estuvieras orgullosa de mí», dijo entre sollozos. «Quería que me vieras como alguien que valía la pena». La respuesta llegó despacio, sin dureza, como una brisa que corta sin herir. «Siempre lo estuve. Incluso cuando te fuiste sin mirar atrás, incluso cuando fingiste que ya no tenías madre. Pero el orgullo no sirve cuando se olvida el respeto. Una madre puede soportar el desprecio, pero no puede vivir donde no la necesitan». Las palabras no fueron un reproche, sino una verdad que pesaba más por su suavidad que por su fuerza. La hija bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. No sabía lo que hacía, alcanzó a decir. Solo quería una vida distinta. La madre se levantó, fue hacia la ventana y observó el cielo que empezaba a abrirse. «¿Y la tienes?», respondió sin voltear. «Tienes la vida que querías. Ahora solo asegúrate de que valga lo que perdiste». Hubo un silencio largo, de esos que no se rompen porque cualquier palabra sería una traición al momento. La hija la miró esperando un abrazo, un gesto,
una señal de perdón, pero no hubo nada. Solo la distancia entre ambas, tan grande que ni las lágrimas podían cruzarla. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó con voz baja, como si temiera la respuesta. Puedes quedarte lo que dure el café, dijo la madre sin alterar el tono. La joven asintió y permaneció sentada, mirando cómo el vapor salía de la taza y se desvanecía en el aire. Ninguna de las dos habló. Compartieron el silencio, el aroma del café y el peso de los años perdidos. Cuando la bebida se terminó, la mujer dejó la taza sobre la mesa y se acercó a su hija. Ve con tu vida, dijo con ternura serena. No cargues conmigo. Yo ya aprendí a vivir sin ti. El llanto se hizo más fuerte, pero ella no se movió. La hija se levantó despacio, caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. ¿Me vas a perdonar algún día?, preguntó. La respuesta llegó sin dramatismo. Ya lo hice. El perdón no es para quien lo pide, sino para quien lo da. Y yo no quiero vivir con odio. Luego giró y regresó a su silla. La puerta se cerró con un sonido leve, casi un suspiro. Afuera, la luz era más clara, y los pájaros volaban sobre el techo como si el mundo no tuviera memoria. La mujer permaneció quieta un momento, luego tomó el colgante de la mesa y lo guardó en una pequeña caja de madera. Lo colocó junto a una fotografía antigua de su hija cuando era niña, sonriendo entre sus brazos. Se quedó mirando la imagen con ternura, sin tristeza, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía descansar. No pensaba en lo que había perdido, sino en lo que había recuperado, su silencio, su dignidad y la paz que solo llega cuando se deja de esperar. Porque hay despedidas que no se dicen con palabras, sino con la serenidad de quien entiende que el amor, cuando es verdadero, también sabe irse sin hacer ruido. El paso del tiempo borró el ruido de aquella noche, pero no la huella que dejó en quienes la vivieron. Cada persona que estuvo presente recordó durante años la imagen de una madre saliendo en silencio de un salón lleno de aplausos congelados y miradas que no supieron sostener la vergüenza. Nunca volvió a mencionarse el episodio, pero todos sabían que algo se había roto para siempre, no solo entre ellas, sino en la manera en que esa familia se miraba a sí misma. La verdad había caído como un relámpago y, después del estruendo, llegó la calma que solo deja el vacío. Con el paso de los meses, la mujer encontró refugio lejos de la ciudad. Se instaló en un pequeño pueblo costero donde las mañanas olían a sal y las tardes se llenaban del rumor constante del mar. Vivía sola, en una casa blanca con un patio lleno de plantas que ella misma cuidaba. Cada amanecer salía a caminar por la orilla, observando cómo las olas borraban las huellas de quienes habían pasado antes. En ese gesto encontraba una enseñanza simple y profunda. Todo lo que duele también se disuelve con el tiempo, si se deja ir sin rencor. Nunca volvió a hablar de lo ocurrido. No lo escondía, pero tampoco lo recordaba con tristeza. Había comprendido que el perdón no es un acto público, sino una decisión silenciosa. A veces sacaba de la repisa la pequeña caja de madera donde guardaba el colgante de plata y lo sostenía entre los dedos mientras tomaba café frente a la ventana. No lo hacía con nostalgia, sino con serenidad, como quien observa una herida que ya cicatrizó. Ese objeto, que alguna vez simbolizó el amor que su hija quiso negar, se había convertido en una prueba de que incluso el dolor puede transformarse en paz cuando se acepta sin resistencia. La hija, en cambio, no logró escapar de las consecuencias de sus actos. Los amigos se alejaron, los proyectos se disolvieron, las puertas se cerraron una a una, y las risas que antes la rodeaban desaparecieron con la misma rapidez con que llegaron. En las noches, cuando el silencio llenaba su casa, los recuerdos volvían con fuerza. Recordaba las palabras que su madre no dijo, la mirada tranquila con que se marchó y la calma que parecía imposible para quien había sido humillada. Intentó buscarla varias veces, pero siempre se detenía frente a la puerta sin atreverse a tocar. Sabía que no habría reproche, pero tampoco habría regreso. Una tarde, al revisar su correspondencia, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua de ambas tomadas frente al mar, cuando la vida era sencilla y no existían las distancias. Detrás de la imagen, una sola frase escrita con letra firme: no te guardo rencor. Ya aprendí a amarte sin esperarte. Esa frase fue más dura que cualquier castigo. Comprendió que el amor verdadero no necesita presencia ni perdón, solo respeto, y que cuando se traiciona,
no se pierde de golpe, sino que se apaga lentamente hasta volverse silencio. En algún lugar de la costa, la madre seguía caminando al atardecer. El sol caía sobre el mar y el viento movía su cabello con la suavidad de una despedida sin lágrimas. Se detenía frente a las olas y respiraba hondo, agradecida por haber sobrevivido al dolor sin volverse amarga. No necesitaba testigos ni justicia ajena, porque entendía que la vida, tarde o temprano, devuelve lo que uno entrega. Caminaba despacio, dejando que el agua mojara sus pies, y en esa sensación de libertad encontraba la respuesta que durante años había buscado en el amor de los demás. Al volver a casa, colocaba el colgante sobre la mesa y lo dejaba brillar bajo la luz tenue. Lo miraba un instante, sonreía y seguía con su rutina, tranquila, consciente de que ya no cargaba con nada. Sabía que la verdadera justicia no está en ver al otro caer, sino en poder levantarse sin odio. Porque al final, quien aprende a irse sin rencor siempre se queda con la última palabra. Si esta historia te tocó el corazón, comparte este relato con alguien que necesite recordar que la dignidad vale más que cualquier traición. Suscríbete para escuchar más historias que hablan de fuerza, verdad y renacimiento interior.